buscamos, que es la sensibilización a través de lo que es pobreza cero y la concienciación, como comentaba Ana, ¿no? de que hay otra gente que viene con otras necesidades que se ven, que se palpan. Nosotros trabajamos en educación, ¿no? Y la educación en el sur a través de nuestra contraparte, lo que se dice o se llama en cooperación, ¿no? Lo que está en el terreno en América Latina, nuestra contraparte natural, que es Fe y Alegría, y nosotros, si no nos llamáramos Entre Culturas por un tema de nombre, porque aquí Fe y Alegría no sonaba nada, nos llamaríamos Fe y Alegría. Lo que pasa es que Fe y Alegría nace en Venezuela de la mano de un jesuita que tuvo mucha fe y mucha alegría para, en un barrio muy pobre y marginal, poder generar una dinámica de colaboradores, de gente universitaria, y él tuvo la atinada, digamos, reacción, quizás un poco atípica para aquellos años, 55, de preguntarle a la gente qué era lo que necesitaba. No, qué es lo que yo creo que necesita la gente, que son dos posturas diferentes de cómo enfrentar un problema, sobre todo el problema de la pobreza, ¿no? O el problema de la necesidad. Las necesidades son infinitas. Y la gente dijo, queremos educación, queremos una escuela. Y ahí nace Fe y Alegría. Y eso es un poco el origen, ¿no? De estar en los barrios donde termina el asfalto, en las zonas más marginales, promoviendo ¿qué? Educación. ¿Qué tipo de educación? La educación que reciben normalmente en América del Sur muchos colectivos pobres, que es una pobre educación. No, educación de calidad. La mejor educación para los más pobres. Ese es el legado de Fe y Alegría. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir acá también. Para eso nos apoyamos pedagógicamente en Paulo Freire, en temas que tienen que ver con educación popular, con una educación que va mucho más allá de lo académico. Esta tarde la idea que comentábamos con Carles de transmitir y de conversar era la educación como clave para el desarrollo, pero enganchada con lo que son los objetivos del milenio, que es lo que hoy nos toca a nosotros enfrentar. Hubo una cumbre hace poco, a finales de septiembre, en Nueva York. Las cosas están mal. Las cosas están mal, o sea, las conclusiones son malas. Estamos jugando los países de Europa y las potencias un muy mal papel. Pero para todo eso y para que las cosas se cambien, las personas, la ciudadanía tiene que estar implicada, porque sin presión ciudadana los políticos seguirán firmando buenas intenciones, pero no cumplirán. El primer vídeo cortito, ya tiene unos años, se hizo cuando teníamos la anterior campaña educativa que se llamaba Igualdad, con signo de interrogación, y trata un poco de explicar y de recorrer un poquito todos los objetivos del milenio de una manera ágil, porque está hecha para los chicos en los colegios. Y cuando hace estas cosas de todos los vídeos y todas las cuestiones estas así, ¿no? Rápidas, bueno, había que dar un mensaje rápido, y es este que vamos a ver. Justicia social. Mi sueño es ver algún día que haya justicia, que todos tengamos la misma calidad de vida, derecho a la educación o acceso a la educación, acceso a la salud. Inclusión. Y en base a estos valores, a la no exclusión, a que todos valemos y a que yo puedo hacer las cosas que yo realmente me propongo. Bueno, estudié periodismo y me desempeño como reportera. Igualdad. Que nos traten todos por igual. No que nos traten más uno que a otro, que otro le tenga más cariño que a otro, que los otros nos tomen con más importancia, porque todos somos iguales. Niñez. Yo he tenido una niñez
muy triste. Nunca jugué con muñecas, nunca sabía lo que era juego, solo era trabajo. Tampoco fui al colegio, solamente era trabajar y todo el día trabajamos. Salud. Cuando, por ejemplo, vamos a un hospital y nosotros tenemos el derecho que nos den estos medicamentos, porque todos somos personas. Naturaleza. En nuestra región pues, estamos luchando, tenemos muchos años, hemos luchado con 12 años por nuestras madres tierras, porque nosotros pues, hemos vivido pues, de ellas, hemos nacido de ellas, la producción sale de ahí, de nuestras tierras, sin la tierra nosotros no nos mantenemos. Participação. Creio que a participação é possível mudar, transformar. Né? Eu acho que a participação é um direito, acho que abrir espaços é um dever. Bueno, la idea era un poquito reflejar, ¿no? O sea, esto fue hecho en el año 2000, 2001 o 2002 sería cuando salió el DVD, pero en realidad la idea es preguntarnos y preguntar, ¿estamos trabajando para igualdad de oportunidades? Está complicado el tema. En la última evaluación que os comentaba recién, los resultados han sido muy malos en cuanto a avances. Y por otro lado, en el blog de la web nuestra de Entre Culturas, mi compañera que estuvo presente en la cumbre pone el acta que se iba a publicar al culminar la cumbre ya estaba previamente redactada antes de que estuviera concluida la cumbre. Por lo tanto, hay algunas intenciones, algunas buenas intenciones, algunas buenas deseos de inversiones de algunos países, pero no alcanza. O sea que esto hay que seguir trabajando y dando la lata para poder lograrlo. Quería recorrer rápidamente, pero no detenerme mucho porque es así un poco denso, ¿no? Pero un poco la historia de lo que fue, por qué se llega desde el 2000 y qué hubo antes y hasta dónde y qué alternativas o por qué es que los objetivos del milenio de alguna manera se nos van escurriendo, ¿no? Porque como que estamos hablando de mínimos, demasiados mínimos. Estas son, bueno, algunas frases, ¿no? Que salen de los documentos emitidos por los informes del PNUD, por los informes por el Secretario de Naciones Unidas, etc., ¿no? Pero me quedo con lo último, ¿no? La mayoría de los países no podrá cumplir casi ninguna de las metas, en algunos casos por márgenes gigantes. O sea, esos márgenes que veíamos, que lo vemos reflejado en la pantalla, esos niños que no tienen acceso porque no tienen acceso y no lo van a tener nunca, ¿no? Entonces, en esa sensación no nos podemos quedar anclados porque si no es que nos consumimos
en la tristeza de sabernos poseedores exclusivos de un bien tan grande como la educación y que otros millones de personas no van a acceder. Este es el texto de la niña que está barriendo, que es una señora del Bajo Piura. Lo tengo el DVD, si luego tenemos el ratito lo pasamos, ¿no? Pero que ella básicamente dice, yo no sabía lo que era la niñez de otra manera, que no fuera trabajar y trabajar. Y dice algo que es muy típico, quienes venimos del sur lo hemos escuchado mucho de la gente del campo, sobre todo, cuando la gente dice, yo no sé cómo será otra cosa, y me digo a mí misma, así será, así ha de ser, ¿no? Y creo que también la generación anterior a la nuestra, las mujeres, ¿no?, aquí mismo en el campo, que no tenían quizás otra alternativa, dirían, esto me tocó y así ha de ser, no habrá otra cosa, ¿no? Lo que era, y ella continúa, ¿no?, lo que era para ella era normal trabajar y sentirse en la oscuridad. Todo lo demás, lo de leer y escribir, era la oscuridad y no había luz. Luego vamos a ver cómo termina la historia. En realidad estos son textos de la Secretaria de Naciones Unidas, donde habla sobre también la buena intención, ¿no? La alfabetización es indispensable para lograr también la salud, todo lo que sea educación va ligado a la salud y va contra la enfermedad. Una madre educada es una madre que vacuna, una madre que higieniza a sus hijos, una madre que protege de enfermedades, etc. ¿Cuáles han sido los pasos? Desde los años 90 se ha ido avanzando hasta llegar a la cumbre del 2000, ¿no? Pero lamentablemente desde el 90 al 2000, con estas cumbres que han ido apareciendo en Compiègne, en el Cairo, en Copenhague, en Pekín, etc., se habla de la década perdida, que es mucho una década perdida. ¿Por qué? Porque los avances han sido siempre insignificantes y muy pocos. Por eso las organizaciones que trabajamos en educación lo que hacemos es dar la vara a los gobiernos para sentarnos en la mesa con ellos para que el tema lo pasen del último cajón del escritorio al primero, y si no al primero al segundo, pero que no nos los dejen tan abajo, porque si no nunca logramos ascender. En el 90 ya 155 gobiernos se habían propuesto determinados compromisos. Educación básica, que luego veremos lo que es o lo que entendemos nosotros por educación básica para todos y todas en el 2000, reducción del analfabetismo de las personas adultas, etc. Y ahí se define educación básica como necesidades básicas de aprendizaje de las personas. Luego dimos un paso más, gracias a Dios, en esa definición, porque es muy corta. Ahí se veía la educación de calidad para todos en el compromiso y los 6 objetivos que se fijaban como estrategia, ¿no? Y la educación como una oportunidad. Siempre se van barajando esas mismas palabras, oportunidad para todos, una visión más completa. Entonces la palabra educación empieza a tener como un matiz mucho más amplio que la educación de leer y escribir, que es lo que normalmente entendíamos antes por educación. ¿Cuáles son las necesidades de aprendizaje? Las necesidades de aprendizaje son desarrollar las capacidades plenamente de una persona para ser la persona autónoma, la persona crítica, lo que por los años 60 y pico y 70 hablaba Paulo Freire, ¿no? Leer críticamente la propia realidad, ¿no? Pero luego parece ser que cuando hablamos de educación para los pobres, los gobiernos hablan de alfabetización, de leer y escribir, sumar y restar y punto. Y la educación es mucho más.